Saludos mi gente de YouTube. En esta entrega de hoy vamos a comenzar con el curso de SQL Server. Permítanme presentarme, mi nombre es Cristian Herrera, soy profesor de un politécnico y vamos a impartir este curso. Este curso tiene algunos requisitos. Uno de ellos es tener conocimiento de base de datos. Es muy importante que usted haya tenido conocimiento de base de datos. Otro de ellos es saber relacionar dos o más tablas. Si usted no sabe relacionar dos o más tablas, tengo varios videos que se hablan cómo hacerlo o cómo pasar de entidad relación a entidad relacional, que es muy importante eso. Otro requisito que es obvio, tener instalado SQL Server, porque es que ahí que vamos a trabajar, y entre otros requisitos que veremos más adelante. Aprendizaje. Usted con este curso podrá crear una base de datos y tabla relacionada, o sea, una base de datos bien grande, y van a aprender más cosas. También el uso del DML y DDL. DML, que significa Data Manipulation Languages, que eso es lo que se refiere, es manipular la base de datos, manipular todo, hacer consulta, que en el video más adelante veremos lo que es a profundidad. Y DDL es Data Definition Languages, que eso es la creación o estructura de una base de datos, ya sea crear tabla, eliminar tabla, crear base de datos, etc. También usted podrá crear su propio sistema con base de datos. Un sistema grande podrá ser también, si se lo propone, una base de datos como una red social, ya sea como Facebook, una aula virtual, etc. Al final le pondré un proyecto en el cual usted tendrá que hacerlo. Ahora, los contenidos que veremos en este curso son los siguientes: tablas, el cual se divide en índice y clave, vista, consultas o en inglés query, funciones. También en SQL veremos lo que trazan SQL, como lo dije, DML y DDL. Sentencias o comandos, veremos muchos comandos. La cláusula, no sé si han escuchado, where, group by, from, etc. Sentencia de definición de datos DDL, yo hablo un poco de ello. También en las consultas o query podemos ver lo que es procedimientos almacenados. No sé si han escuchado sobre los triggers o disparadores. En inglés trigger, en español es disparadores. Y funciones. También podremos, con la consulta, podemos filtrar, ya sea por operadores, lógico, aritmético, etc. Y organizar los datos ya usando order by, distinct all, group by y having. Esto es todo lo que veremos y más en este curso de base de datos o de SQL Server. Si tú no sabes más o menos lo que es una base de datos, yo le explicaré un poquito. Pero antes de ello, primero debemos saber qué es un dato. Aquí dice: un dato es la presentación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indican un valor que se le asigna a las cosas. Los datos son información. Los datos describen en su conjunto, nos hablan de hechos empíricos. ¿Qué es una información? Es lo que obtenemos de los datos. Señores, un dato es esto que ven aquí. Un dato es solo como una variable, una palabra, es un dato. Ahora, información es un conjunto de datos. Cuando se habla de conjunto, se habla de mucho o de grupo. Entonces, un dato, solamente digamos una palabra, y información es el conjunto de datos de todos. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo vamos a usar mucho en base de datos y hay que tenerlo pendiente. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de base de datos.
¿Qué ejemplo le voy a poner? El que siempre pongo, porque lo que usted más usa actualmente es Facebook. Realmente lo que más usa uno es Facebook. Ahora, este ejemplo es muy fácil de explicarlo. Como por ejemplo, aquí tenemos una base de datos, tenemos un servidor y el cliente. El cliente es el usuario quien va a usar la aplicación. El servidor es donde se... ¿cómo le explico? Donde se almacenan, ya sea información, se almacena en la base de datos, etcétera, etcétera. Y la base de datos donde te guardan todos sus datos, ya sea tabla, por tabla, por columna, etcétera. Ahora, ¿cómo funciona esto? Miren, aquí tenemos cliente. Supongamos que el cliente está usando Facebook, ¿verdad? Cuando usted va a hacer una publicación en Facebook, publicar un estado, cualquier cosa, esos datos va al servidor. Una vez que va al servidor, él lo envía a una base de datos con un query que usted va a hacer, un query o una consulta. Ahora, esos datos él lo analiza y lo procesa y luego lo devuelve al servidor. Y una vez que le devuelve al servidor, él se lo manda al cliente con los datos que usted puso. Ejemplo, cuando usted hace una publicación, ¿verdad? Usted hace una publicación en Facebook. Ok, un ejemplo más fácil. Cuando usted va a iniciar sesión en Facebook, que le pide contraseña, correo o teléfono y contraseña, usted pone sus datos. Esos datos va al servidor de Facebook, lo analiza, lo envía a una base de datos, hace un query y luego esos query que usted hace se lo envía al servidor y luego el servidor se lo envía al cliente. Ahora, si usted puso sus datos correctamente, él le envía una petición al servidor, la base de datos, de que esos datos fueron correctos y lo envía a otra página, que en este caso es cuando usted va a entrar a Facebook, cuando usted inicia sesión, todo, que ya la envía para el perfil. Ahora, si esos datos no son correctos, el servidor le va a tener un error de que no son correctos los datos. Así es que funciona eso. ¿Cómo sería en base de datos? Un query que veremos más adelante, un filtro. Eso lo veremos más adelante. Ahora, antiguamente los datos se guardaban era en casete, en almacenes y en gavetas, etcétera. Pero ya tenemos lo que es servidor, que podemos guardar la base de datos en el servidor. Tenemos muchas ventajas hoy en día, que la tecnología ha avanzado demasiado. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? O su sigla CGBD. Aquí dice, es un programa que te permite crear, actualizar y administrar, que es lo importante, y administrar una base de datos relacional. Es decir, que es un software de base de datos es donde usted puede gestionar los datos de una base de datos. Administrar, que también es importante. Hacer consulta, hacer un viaje de cosas. Ahora, ¿cuáles son esos gestores de base de datos? Está MySQL, está Access, Oracle, Postgres, PostgreSQL y el que vamos a usar en este curso, que es SQL Server 2008 o posterior. Es importante que sepan cuál yo manejo. Yo manejo de ahí SQL Server, MySQL y Oracle. El que más manejo es SQL Server. Estos dos son los que yo más manejo. Yo hago cualquier cosa en esos dos. Ese para web y este para escritorio. Los dos son para ambos, pero eso es como yo lo uso. Ahora, ¿qué es SQL? SQL en su sigla en inglés, Structured Query Languages, en español sería lenguaje de consulta estructurado. Dice, es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. Aunque SQL es a la vez un ANSI y una forma ISO. Muchos productos de base de datos soportan SQL con extensiones propietarias al lenguaje estándar.
Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de la base de datos y más. Con SQL, señores, SQL es un lenguaje de programación en el cual podemos hacer consulta, crear tablas, actualizar una tabla, actualizar un registro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya finalizo esta introducción. Más adelante veremos lo que es. Vamos a entrar con tipo de datos de SQL, que es muy importante. Nos vemos hasta la otra entrega.